Evarist Arnús fue uno de los artífices de la Gran Barcelona. Fue el banquero más importante de la ciudad desde 1860 hasta su muerte. Su lema era compra barato y vende caro. Todos lo trataron con respeto, tanto que a su entierro acudió casi toda Barcelona. Esta es su historia. Evarist Arnús nació en Barcelona. Era nieto de un notario de origen francés e hijo de un comerciante. Estudió en el Colegio de las Escuelas Pías y se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, reabierta en la ciudad en 1838 en el convento de las Carmelitas de la calle del Carmen, tras su traslado de Cervera. En 1846 fue admitido en el Colegio del Cuerpo de Corredores Reales de Cambio. Ese mismo año contrajo matrimonio, pero sufrió una terrible tragedia al perder a su esposa y a su hijo durante el parto. 4 años después se volvió a casar. Lo hizo con Balbina Oliveras, con la que tuvo 2 hijos, Emilio y Andrés, que murió de difteria a los 8 años. Para aplacar su dolor se volcó en sus negocios. Abrió sus oficinas en el Pasaje del Reloj, donde se especializó en las inversiones en bolsa y se empezó a interesar en el negocio bancario. Era muy prudente con el dinero. Nunca se arriesgó a perder más de lo que podía soportar. Su estrategia de la inversión era simple. 1/3 en propiedades, 1/3 en acciones y 1/3 para gastar como quisiera. Arnús era un experto en el mercado de valores de renta fija, sobre todo en los bonos de las compañías ferroviarias. Fundó más de 25 empresas. Fue cofundador del Banco de Reus y se asoció con el grupo de Antonio López y López, Marqués de Comillas, para abrir el Banco Hispano-Colonial, un banco de descuento, préstamos, depósitos, cobros y cuentas corrientes que financió las grandes infraestructuras de Barcelona. Participó en varios grupos y entidades culturales como la Asociación de Amigos de las Bellas Artes, la Sociedad Filarmónica de Barcelona, la Asociación de Pintores y Escultores, el Círculo del Liceo, el Fomento de la Producción Española, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y la Sociedad para el Fomento de la Cría Caballar en España. En 1864, la Sociedad de Crédito Mercantil, de la que Arnús era accionista y miembro de la Junta Directiva, compró los terrenos del principal parque de la ciudad, los jardines de los Campos Elíseos, donde se habían instalado montañas rusas. Ese mismo año parceló y vendió los terrenos. La operación fue un éxito y la Sociedad de Crédito Mercantil obtuvo un beneficio del 182% sobre la inversión inicial. Evarist se reservó una parcela del terreno en la calle Mallorca, donde se construyó su vivienda familiar, y encargó a Salvador Viñas la reforma de los terrenos del Teatro de los Campos Elíseos para levantar el Teatro Lírico Sala Beethoven, su particular liceo en el Paseo de Gracia. Tenía un aforo de 2.000 personas. Por allí desfilaron artistas locales como los coros de l'Orfeó Català, la Catalunya Nova, el Teatre Íntim de Diego Gual, así como artistas locales e internacionales como Enrique Granados, Isaac Albéniz, Sarasate o Sara Bernat. Además, colaboró en la Junta de la Construcción de la Prisión de Barcelona y fue el jefe de la Casa de la Caridad. Creó un hogar para niños huérfanos y abandonados en Badalona y fue uno de los impulsores de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. En su palacete de Badalona acogió a Su Alteza Real María Cristina y a su hijo, el joven rey Alfonso XIII. En 1888 la Bolsa de Barcelona vivió una crisis financiera. Muchos inversores habían vendido acciones pensando que enseguida bajarían. Sin embargo, el precio de las acciones subió y los que habían jugado a la baja se arruinaron. Arnús compró las acciones que habían perdido sus deudores y les salvó de la ruina. Este gesto le valió el reconocimiento de la sociedad barcelonesa y le convirtió en un personaje muy popular.
Entró en la bolsa tarareando la aria de la ópera Hernani, Perdono a tutti, que significa perdona a todos. Perdona a tutti. Como político fue pragmático, supo mantener buenas relaciones con todos. Su habilidad para adaptarse le ayudó en política, aunque nunca fue su prioridad. Representó a Badalona como diputado, fue nombrado senador por Barcelona y senador vitalicio. Su hijo Emilio le salió rana. Nunca se interesó en ganar dinero, de modo que Arnús legó el banco y sus acciones a su sobrino, Manuel Arnús Fortuny, que había crecido en los negocios a su lado. Evarist Arnús murió el 2 de diciembre de 1890 por una infección de ántrax. Media Barcelona y toda Badalona lo acompañaron en su último adiós, a pesar de que no creía en los honores y en las pompas. Se dice que rechazó un título nobiliario que le dio María Cristina, diciéndole: «Prefiero algo más útil como las acciones en bolsa». No obstante, fue reconocido con las condecoraciones de Isabel la Católica, Carlos III, la Legión de Honor, la Corona de Italia y era caballero de la Orden del Santo Sepulcro. Gonzalo Arnús Pallós, nieto de Evaristo y heredero de su patrimonio, quiso entrar en la sociedad bancaria de sus parientes cuando alcanzó la mayoría de edad. Sin embargo, las discrepancias entre los socios provocaron que cada uno crease su propio banco. Manuel Arnús y José Garí, aconsejados por Francesc Cambó, constituyeron el Banco Arnús Garí en 1910. Mientras que Gonzalo Arnús fundó la banca Arnús Sociedad Anónima. En 1918 Gonzalo se quedó con el edificio del Pasaje del Reloj y en 1918 compró el edificio de la Maison Doré en la Plaza Cataluña para instalar su banco. Manuel Arnús, el sobrino, se hizo construir por Enric Sagnier un palacete en la falda de Collserola conocido por El Pinar. Para saber más sobre estos años os remitimos a nuestro capítulo La fiebre del oro. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Ponte el gorro que lo tienes torcido. En 1888 la bolsa... ¿Está grabando? Su hijo Emilio le salió rana. Nunca se interesó por ganar dinero, de modo que Arnús le llegó... No entiendo. No puedo leerlo de espaldas.